Cohen, bienvenido a la mesa principal de la televisión. ¿Cómo uruguaya. estamos? El aplauso para Pablo. Un placer. Claro. La verdad es que es un placer siempre estar en este canal, en este programa y con estos seres inanimados. No, esto también. es tremendo. Digamos es. todo. Escribir un libro. Digamos todo. Los Indomables serían también. Y Porque no- son indomables. Vos sabés Lo de que me Bambi. quedo sin título, ¿no? No, claro. Estás me- hablando de los Este bizcochos señor- de Panadería Bambi, de todo. Bueno, acá Es agradecemos a una cosa Alfredo, a de Franco, a toda la locos. gente de Panadería Bambi que nos provee de estos bizcochos que hacen los deleites de los invitados, en definitiva, toda la Sí, Sí, maravilloso. sobre todo fuera de micrófono. No, claro, por supuesto. No, por no. supuesto. Bueno, seguramente te habrá impactado, no por esperada, te habrá dejado de impactar la noticia del fallecimiento de Mujica, con quien en esta última etapa tuviste esta cercanía, producto de las entrevistas que generaste con él y con Lucía para el libro de los Indomables, ¿no? Mira, uno siempre se encariña con los entrevistados cuando hace un libro, porque un libro lleva por lo menos un año, un libro bien hecho. En el caso de él y de Lucía, fueron tan generosos, tan abiertos, tan liberales, en el sentido no político de la palabra, ¿no? Sino nunca se metieron, nunca preguntaron, nunca presionaron. No te bajaron líneas de decir esto no, esto No. sí. Y se nota que no está a la vista. Claro. Por eso. Con una de las Cuando frases, se armó perdón, la polémica, Claro. yo estaba más preocupado que ellos. Y la segunda parte del libro fue altamente emotiva, porque antes no teníamos, cuando empezamos el proceso, el diagnóstico de cáncer. Entonces yo creo que eso los influenció de manera paradójica, porque le dio mucha luz, mucha sinceridad a las respuestas, y creó entre nosotros una fraternidad y un cariño muy, muy fuerte. Yo me despedí de él hace poquitas semanas, lo vi muy, muy debilitado físicamente, pero con un humor, una sabiduría y una lucidez intelectual increíble. Claro. Estaba releyendo el Quijote porque él decía, acá está todo, Sí. y Cervantes es insuperable. Y la verdad es que antes de hablar con medios, antes de hacer cualquier cosa ayer, yo hacía mucho, desde la muerte de Maggi, que fue mi mentor, que yo no lloraba tanto. Es raro, ¿no? Me encariñé mucho con él y le agradezco mucho. Y le mando un abrazo enorme a Lucía, que es una mujer muy especial, creo que ha sido subvalorada y que con el paso del tiempo va a ser valorada en su justa dimensión. Como periodista. ¿Qué es Pepe Mujica? Porque en el arranque del programa decía que para mí, para redondear, ¿no? Para poder definir lo que es muy difícil definirlo, porque son muchas vidas en una, es el personaje más influyente del siglo XXI, a mi consideración. Y no solamente de este país, como último caudillo, sino a nivel mundial, por muchísimas cosas. ¿Qué tiene Mujica, que vos tuviste tantas horas charlando con él, para que sea tan atrapante y que haya marcado con frases la vida de tantas personas? ¿Qué tiene Mujica para que una persona de Japón se pague un boleto y le diga, dame un consejo? O un tipo que es recontra millonario, Pepe, adoptame, como pasó. ¿Qué tenía Mujica para que pase eso? Mujica tenía lo mismo que tenía Bergoglio, pero con particularidades que lo hacían único. Es el único paralelismo que puede hacer Bergoglio y Mujica. Sí, sí. Terminan siendo amigos, tienen un mentor intelectual común que es Alberto Metol Ferré. Y es curioso, ¿no? Un ex guerrillero de un país laico se termina siendo un papa que no parece papa. Mujica tenía un carisma único, extraordinario, tenía un don para la palabra, era un mago para la palabra, un magnetismo. Era un mago también de la comunicación, que vivía aislado en una chacra sin teléfono, redes sociales ni WhatsApp. Otra particularidad. Era un hombre bueno, era un hombre autocrítico, era un líder de izquierda democrática, popular, no populista. Era amable aun cuando se enojaba. Y tenía algo que los algoritmos y los consultores políticos tratan de evitar que los líderes tengan, pero que él no podía evitar mostrar: autenticidad. Claro. Entonces, era un caudillo y era creíble. Por lo tanto, traspasaba cualquier límite ideológico, cualquier límite sociológico, y si bien el MPP es una creación básicamente de él y de Lucía, y tiene un montón de visos políticos, yo creo que mucha gente que votaba al MPP votaba a Mujica. Claro. Y que acá estamos viendo un hecho histórico, Claro. con gente que va a despedir a su querido caudillo y que no votó al MPP, Claro. que está ahí en el Palacio. Entonces,
Mujica tenía eso, tenía magnetismo, era querible, había aprendido de sus errores y hay gente que cuando habla, vos la escuchás, después te puede gustar, te puede no gustar, pero era un caudillo, no era un líder, no era un político. Y recordemos qué caudillos ha tenido este país, no ha tenido tantos de esta envergadura últimamente. Wilson probablemente haya sido el último antes de él, ¿no? Claro, pero vos dijiste y destacaste el don de la palabra. ¿Siempre fue así o lo fue cultivando, lo fue moldeando? Me refiero a su primera etapa más vinculado a otro tipo de lucha, no tanto desde lo intelectual ni de la palabra. Creo que esa fue su arma más potente en su última etapa, ¿no? Pero ¿siempre fue así? ¿O la vida, la reclusión, el aislamiento en la chacra le fue generando esa manera de ser y de decir? Lo que aprendí con el libro es que sería tentador, Fede, contestarte que lo fue mejorando. Sería lo más fácil. La verdad es que siempre fue así. Siempre fue así. Sí. Lo que pasa es que lo mejoró un poco y las circunstancias vitales que atravesó, la manera en que se adaptó con mucha flexibilidad a la realidad y la atención que el mundo le prestó cuando dejó de ser minoría, estar en una guerrilla y pasó a ser mayoría y ser democrático, un líder amable, digamos, mayoritario, hizo que la gente le prestara atención a un atributo que él tiene desde chico. Digo, Lucía cuenta en el libro que en el primer acto, cuando el MPP pasa a la legalidad y lo votaban, no sé, 19 personas, una mujer viene y le dice, ¿pero a qué se dedica Mujica? Porque acaba de salir de la cárcel, etc. Y dice, él cultiva flores, él planta flores. Qué raro, porque cuando habla le salen flores de la boca, le dijo esta señora, hace muchísimos años. Entonces, él siempre tuvo el don. ¿Sabes por qué? Primero porque nació con ese don. Y segundo, porque lo cultivó, no tanto practicándolo, como vos bien decías, en la última etapa de su vida, sino leyendo. Él leyó como un animal. Y cuando vos lees, el pensamiento abstracto mejora, tu relación con la palabra mejora y hasta tu inteligencia emocional mejora. Bueno, la lectura, más allá que ya venía de adolescente, de niño, en la cárcel se acentúa muchísimo más, ¿no? 15 años, y él dice que en ese sentido le agradece a la cárcel, porque no sería lo que es si no hubiese pasado 15 años ahí. Es más, un hecho a destacar, los discursos que traspasaron, transformaron a nivel mundial, muchos de ellos no están preparados. Y cuando le pregunté, me dice, yo hablo conmigo mismo. Es verdad. Y es una capacidad que nosotros perdimos. Hoy en día, con mucho respeto, hablamos con un chat GPT. Sí. Hablamos con el celular, no hablamos con nosotros mismos. Y eso te da a vos un ejercicio mental que a la hora de la oratoria te marca la diferencia. Él no preparaba, él era espontáneo y eso se lo daba el poder comunicarse con él mismo. Él preparó un solo, es muy interesante lo que decís, Russo, él preparó un solo discurso en su vida. El de la ONU. El de la ONU. Que es visto por millones de personas. Exactamente. Y hasta no podés medirlo, Fede, porque tenés que medir YouTube, después cómo medís los canales de televisión, el TikTok. Claro. Podés medir el mínimo de personas que más o menos lo vieron. Eso primero. Segundo, en la cárcel, dijiste algo muy, muy fuerte. Él en la cárcel estuvo 7 años sin libros. Para él fue terrible eso. Pero Lucía sí pudo leer más, entonces cuando la censura tenía un sellito, ella falsificaba con otros compañeros, con otras compañeras el sellito. Alejo Carpentier, ella cuenta en el libro, es un gran escritor cubano. Los militares pensaban que era francés por el apellido. Cuando sonó para el Nobel se dieron cuenta de que era cubano, empezaron a censurarlo. Entonces ella falsificaba los sellos de la censura. Pepe lee más rápido, pero estuvo esos 7 años sin leer. Es cierto que para él el cautiverio había sido una bendición desde el punto de vista espiritual, porque se volvió un estoico, una asceta, y es increíble cómo salió de la cárcel sin rencor. Yo leí a alguien muy autoritario decir, como si pudiéramos ponernos, viste, a dar sermones,
no podés salir sin rencor. No, ¿cómo le vas a decir a una víctima cómo podés salir? La sabiduría que tenía Mujica era extraordinaria. Mujica salió sin rencor, sin afán de venganza, con un espíritu de paz y abrazando la democracia republicana. Y creo que eso es un ejemplo, porque si bien él es indomable, también el Uruguay, en el buen sentido, lo domó. Es decir, la moderación, la tradición uruguaya, la democracia republicana, surtieron un efecto en él muy fuerte y fue un ejemplo hasta sus últimos días de un líder de izquierda que no abandonó sus convicciones ni sus lecturas, pero que tampoco abandonó la democracia republicana y se alejó de todo populismo y de todo autoritarismo, incluyendo la dictadura de Maduro, que criticó muy fuertemente. Yo creo que lo que tiene Mujica, justamente, que eso también lo hace único, es que fue una persona que hasta el último día estuvo madurando, o sea, creciendo, cambiando. No es una persona que se quedó en su pensamiento desde joven o lo que sea, y listo, y me quedo en esto, o sea, es lo que justamente demostraba, viste, con eso de lo que hablábamos hoy, que hoy decíamos, con sus aciertos, con sus errores, con el reconocer errores, con dar mensajes quizás contrarios a los mensajes que quizás daba hace años atrás. O sea, es lo que tenía, creo que es lo que hace que también pase lo que está pasando ahora con él y que personas de todo tipo de ideología lo reconozcan como un líder único, porque él hasta el último día estaba creciendo y madurando. No tengas duda. Rosina, mirá esa imagen con la calle Herrera y con Sanguinetti. Sanguinetti fue ministro de un gobierno que luchó contra la guerrilla. Cuando ese gobierno se volvió autoritario, él renunció. Pero bueno, era ministro de ese gobierno y luchaba contra la guerrilla que integraba Mujica. Eran enemigos, no eran rivales ni adversarios. 40 años después hicieron una relación realmente fraterna. Es decir, de la que yo fui testigo, puedo dar fe de eso. Y Gabriel Pereira hizo un libro precioso de conversaciones entre los dos, Mujica y Sanguinetti. Eso habla de, Rosina, como tú decías, la madurez de Mujica, pero también la madurez del sistema institucional uruguayo. Sí, claro. Todas las notas que he dado en estas horas hablan con admiración, cuando te entrevistan, desde el exterior de eso. ¿Te das cuenta? Y Mujica, al final de la vida, como vos decías, realmente se adapta tanto a la realidad, es tan flexible que desde el propio Frente Amplio lo corren por izquierda y él, un poco el mensaje implícito de señores, miren que está en el gobierno gracias a mí. Yo elijo a Orsi y gano por 4 puntos el balotaje gracias a mi estrategia, no a la suya, ¿no? Mi opinión también que tiene que ver con las características del pueblo uruguayo y de la clase política uruguaya. Más allá de algunos a los que, como dije al principio del programa, habría que sacarles el teléfono, evitar que tuiteen alguna cosa, ¿no? De todos los partidos. Pero cuando falleció Jorge Valle, toda la clase política también se alineó en un mensaje de dolor, de respeto y de acompañar también. O sea, me parece que, si bien no desconozco lo que representa Mujica para el Uruguay entero, me parece que el político uruguayo suele comportarse de esa manera ante la desaparición física de líderes o referentes de estas características. Vos dijiste algo, ¿no?, de cómo salió de la cárcel, y a mí siempre me pasa algo que es cómo salieron sanos mentalmente, ¿no? Porque más allá de esto, que todo lo que describiste, a mí lo más extraordinario de todo eso es la salud mental con la que salió de la cárcel y la claridad mental con la que salió de la cárcel. Claridad mental, no tengas duda. Parte de la tortura no solo era física, no, era psicológica y psiquiátrica. Acoto, ¿no? Dice él que eso no querían los físicos. Claro. No querían, eso querían sus mentes. Él dice que no iban por el lado físico de matarlo simplemente. Ellos querían claro, o sea, eso era lo más complicado. No, pero él sale, o sea, yo no con diría la claridad mental y claro de mente. Claro de mente sí, pero te voy a decir algo, con salud mental plena no salís de eso. Lo madurás. Claro. Te voy a dar un ejemplo, Henry Engler. Yo conozco otros casos de que no lo pudieron superar. Bueno, pero el mejor caso para mí es Henry Engler. Henry Engler se enloquece, dicho por él, se enloquece, se va a Suecia, estudia medicina de cero, se vuelve uno de los científicos más importantes del mundo, se reconcilia con su pasado y termina siendo un socialdemócrata y un científico que trabaja con los mejores científicos de Suecia y de Estados Unidos. Había sido un guerrillero duro que cometió muchos errores. Y Mujica no creo que haya salido con
salud mental de eso. Creo que tuvo lucidez y que eso sí lo fue madurando, ¿entendés? Te deja un poco loco, te deja un poco alterado. Lo que pasa es que él era tan lúcido y miraba tanto para adelante, miraba tan poco para atrás, tenía tan poco afán de venganza, que esa lucidez, cuando uno de repente se resiente porque un compañero le dijo no sé qué, tiene que decir, señores, miren la lucidez de Mujica. No quiero hablar del torturómetro, no quiero victimizarme, es una cosa increíble. Eso ayuda a la salud mental. Lo que está quedando son sus frases, ¿no? Y una de las frases más lindas que tiene, hace años que en mi jardín no cosecho el odio, Divino. sino cosecho la esperanza. Creo que es la base de él. Y también poniéndose en contra, y eso está bueno, porque él fue auténtico absolutamente en todo. Puedes estar de acuerdo o no de acuerdo, Sí. pero con sus propios. Hasta el último momento, con un comentario que hace después del 1 de mayo al PCNT. Sí. O sea, él siempre fue muy autocrítico con el Frente Amplio, hasta diciendo varias notas que la izquierda hoy en día es romanticismo. Que la ideología izquierdista termina siendo un romanticismo. Cómo ese hombre tuvo el poder siempre y que no lo hacen todos. Por eso yo digo es un caudillo. Porque dar palo al del frente siempre está. Al del frente, no al frente, ¿no? El palo al del frente al que está en la vereda es del fácil. frente. Es fácil. Ahora, a los propios también. Sí. En realidad, Russo, un caudillo que no le da palo a los propios no se convierte en un caudillo. No trasciende su partido. De autocrítica, no. No se vuelve una persona querible para aquel que nunca lo votó. ¿Te das cuenta? Pero hoy en día no lo noto tampoco la política, sea cual sea el color, ¿eh? Bueno, No noto la autocrítica no lo nota, del todo. esto es, No la noto. Esto está bien, por eso es tan excepcional y por eso ves esa cantidad Claro, de gente sí, ahí. por eso pasa mismo. lo que pasa Pero con además él. otra cosa, yo te diría algo, él era el líder del MPP y se concebía así. Dicho de una manera un poco exagerada y polémica, a él le importaba más el MPP que el Frente Amplio. Sí. Y él no tenía ningún problema en criticar a COSE, ningún problema en criticar al PIT-CNT, ningún problema en criticar al Partido Comunista. Y viste que hay un dicho según el cual los enemigos están adentro, Sí. los adversarios están afuera. sí. Yo creo que la honestidad intelectual de Mujica, compartas o no lo que él dijera, es uno de sus valores y está atado a la autenticidad. O sea, vos no podés tener beneficio inventario y decir, ah, no, qué animal dijo esto, qué horrible. De repente no te gusta, pero es un paquete y yo prefiero, y creo que cualquier ciudadano prefiere siempre la autenticidad, ¿no? Y no hay que confundir, él era un personaje, era divertido, tenía exabruptos, pero mirá que era un hombre profundamente culto, Muy culto, claro, pensante, muy culto. autocrítico y que se adaptaba muy bien al público que tenía enfrente. Y un enorme estratega. Un gran estratega. Sí. Lucía, yo te diría Lucía era más estratega pero y él bueno, era más táctico, pero mirá bueno, que pero Que él tiene un olfato claro. político. se reunía con Carlos Slim o con Alejandro Sí. Bulgeroni, que son 1000 millonarios argentinos, y les hablaba de tú a tú. Sí. Es decir, era Bueno, un capo. cuando fue a Estados Unidos. Sí, obvio, A reunirse no, no. con No, no sé, perdón, fue eso. la imagen de Putin No, cuando le saca el mapa, Sí. el mapa de ANCAP, Lo que para dice mostrar Fede de dónde Estados queda. Unidos es muy Brillante. interesante. claro. Porque Obama, en el libro dice, pero ¿por qué me sentó acá Obama? ¿Qué me va a pedir? Claro. Yo no soy tan importante. Y después dice, bueno, se ve que soy un personaje pintoresco. Claro. De hecho, tiene un regalo, no recuerdo si de Obama o de Hillary Clinton, que jugó un papel muy importante en potenciar a Lula y a, digamos, Mujica como líderes de una izquierda democrática Sí, sí. simpática para el mundo, Sí, sí. digamos. Y él era re pragmático, Pero ayer admiraba a escuché, los padres Pablo, fundadores americanos, no tenía un pensamiento rígido. Ayer escuché muchísimas veces la frase de plantó semilla. Ujú. Plantó semilla. Digo, voy a lo siguiente. Ideológicamente seguramente se metió en muchas personas. Pero plantó semilla de liderazgo. Mira, Pero eso no se planta. No, no, Eh, pero vos podés apuntalar guiar, a pero eso alguien, se nace. claro. Sí, O sea, pero sí, entonces, no. porque ahora es lo dijo el interesante. presidente ayer. Hay que replantearse el tema del liderazgo dentro del Frente Amplio, ¿no? No surge un líder natural dentro de la izquierda. Bueno. Y muchas veces eso es una crítica a los viejos líderes, que Claro. no dejaron cabida al surgimiento de otros. Capaz Tenés que no hay. razón, es una buena pregunta, pero hay que entender la naturaleza de los líderes y de los caudillos. Ayer Gabriel Pereira me decía, un ombú es un ombú. Claro. Entonces, Y es líder hasta que muere. primero que nada,
no es lo mismo Sumarán que Wilson Ferreira, ¿no? No, La por dictadura supuesto. lo tenía claro, el Claro. Partido Colorado también, el Frente Amplio también, el Partido Nacional ni que hablar. No es lo mismo Sereni que Grottolini. Claro, No, por supuesto. Cuando Obama se va con un récord de aprobación después de 2 presidencias, Hillary Clinton no logra cosechar los mismos votos en los mismos estados. Al Gore lo mismo respecto de Bill Clinton, que había sido muy popular. Es decir, no se heredan los votos. La gente, por suerte, piensa con criterio propio y vota personas, no solo partidos. Entonces, él creó, más que liderazgos, era imposible que un caudillo así dejara liderazgo. Sí hizo en los últimos 15 años algo muy interesante. Creó un aparato, un movimiento que no te pregunta de dónde venís, sino hacia dónde vas, que es heterodoxo y que atraviesa todas las ideologías, que es el MPP. Y ahí tenés cuadros interesantes, como Valdomir, como Sánchez, como Serra, la legisladora, como Lucía Echeverry. Ese aparato tiene un poder brutal y tiene una savia de la tribu que queda, que es Lucía. El tiempo dirá si Orsi es el presidente, si va a ser un líder, y si Sánchez, Blanca Rodríguez o quien sea van a ser líderes. Caudillos es mucho pedir, pero líderes. El tiempo dirá. Lo que sí creó su hijo no es un líder, es el MPP. ¿Eh? Pablo, hay muchas cosas para charlar y preguntarte, Ay, pero millón. también del libro, porque me imagino ya que estamos hablando. Es el primer libro de ellos dos juntos Sí. y es el último también realizado sobre la vida con Pepe Mujica con vida. ¿Cómo es la repercusión del libro, no solamente en Uruguay, sino me imagino que a nivel mundial, de querer tenerlo? Es increíble, y lo digo sin modestia, porque esto es mérito de Pepe y de Lucía, De no ellos dos, mío. de la historia de Punto. ellos dos. Mérito, no Claro. te quites mérito. No, pero también llevarlos, preguntar, está bien, que se sientan cómodos. No, pero eso es la trabajo calidad de del más, libro sí. Sí, sí, que sí. opine el lector. Bien. Pero vos me hablás de la repercusión, ¿no? La repercusión nacional, te puedo decir, bueno, sí, me ha ido muy bien con otros libros, perfecto. La repercusión internacional, hay mucho mérito de ellos. Claro. Yo ayer hablé, creo que con 23 medios de todo el mundo. Si te viene Olga también en Argentina. Te ¿Entendés? seguí un poquito ayer. Bueno, en tu camino. Sí, la que no me siguió tanto fue mi esposa, que cuando llegué me preguntó el nombre, ¿no? O ¿Dónde sea, estabas? te quiero decir, Mujica tiene eso. Mujica tiene eso. Te voy a decir algo que me dijo un gran periodista argentino ayer. Hablé con Nelson Castro, me dijo cosas muy interesantes. Pero Jorge Fontevecchia, director de Perfil, extraordinario periodista, me dice, ¿ustedes cómo se preparan para el funeral más multitudinario de la historia de Uruguay? Quiere decir que un argentino, ya me estaba diciendo antes de que todo el velatorio y Sucediera. todo Sí, este sí, sí. fenómeno sucediera, Claro. que iba a suceder. Que era obvio que iba a suceder. ¿Qué te quiero claro. decir? Que Sí, los sí. uruguayos siempre, a las cosas buenas que tenemos, le quitamos un poco Obvio. de importancia, ¿no? Y Porque eso... naturalizamos esto, que es algo que para el mundo ya hablábamos. Lo que, Porque sos mi vecina, ¿me entendés? Claro. ¿Qué me vas a Claro. decir de naturalizamos No voy a de hacer que, boliche al de pedo. que Claro. esto pase. Claro, no me vas a Claro. hablar a mí, ¿viste? Y eso no está bueno porque, en realidad, si bien no es bueno ser chauvinista ni nacionalista, los uruguayos en un mundo muy polarizado, con populismos, con dictaduras, Sí. con lugares horribles, dictaduras islámicas donde los homosexuales y las mujeres son perseguidas por su sola condición, con Maduro, con un fascista como Milei, tenemos una democracia plena, y entonces está bueno que digamos, señores, cuando tenemos motivo de orgullo, digámoslo, hay un cuento de Rodolfo Foucault, el argentino, que se llama La Cola. Un militante trotskista va y se mete en la cola de despedida de Perón. ¿Y qué pasa? Se reconcilia con Perón, porque dice, no estoy de acuerdo, pero esto es increíble, Claro. esto es un fenómeno sociológico. Foucault, además de escritor, era sociólogo. ¿Qué te quiero decir? Valoremos los tesoros que tenemos, que son cada vez más raros en el mundo. ¿Eh? La repercusión internacional de Mujica, del New York Times, de todos los medios, no solo con los que hablé yo, sino en los que salió él como figura, nos muestra que Mujica en buena medida es más importante que el Uruguay. Y eso como uruguayos nos debería dar orgullo. Lo hayamos votado, no lo hayamos votado, se haya equivocado como claramente se equivocó durante su juventud. Y creo que está bueno valorarlo, igual que cuando decís, viste, en una medida mucho menor, pero de Arrascaeta, no sé qué, es Dios en Brasil. Río, miralo en el Flamengo. O sea,
no subvaloremos todo, no subvaloremos todo. Es Eso verdad. es lo que te puedo decir sobre la repercusión que me conmueve y que ahora, bueno, se reimprime la 5ª edición en el Mirá, Uruguay muy y bien, la Pablo. segunda porque se agotó en pocas horas en Argentina. Pero sobre Mujica, que en buena medida es más famoso. En algunos países saben lo que es Mujica y no saben lo que es el Uruguay, o saben lo que es el Uruguay gracias a Gracias, Mujica. Tal cual. Gracias, Es Pablo. verdad, Gracias es verdad. por esto y gracias por venir Un a dar placer. tu visión y los recuerdos de aquella entrevista en lo que es, por estos días, el fin de una era, ¿no? Muchísimas gracias, Pablo. Un placer, Gracias. un poco agridulce para mí hablar de esto, pero La un vida, placer estar acá. la vida. Gracias. Me comentabas que ibas para ahí ahora a estar con Lucía un rato. Sí, es lo que corresponde. Muy es lo bien. que corresponde.